Vamos a iniciar entonces con la charla de seguridad informática. Bueno, iniciamos hoy con una caricatura. Básicamente, ¿cuál es la idea? Que en este momento hay personas que se especializan en descifrar la información de los demás, en buscar las claves, en detectar las claves de los demás y en utilizar su información de muchas maneras para sacar algún tipo de provecho. Entonces, pues imagínense, hackearon el código del genoma humano, hay que cambiar la contraseña, ¿cierto? Eso nos da como una dimensión desde el punto de vista de la caricatura y de la comedia, de lo que puede suceder a nivel de seguridad informática. Cada día aparecen nuevos delitos, cada día aparecen nuevas formas de lucrarse a partir de las omisiones que hacen los demás en el manejo de la información. Hace poco, hace un mes, tal vez 2 meses, mi esposo es DBA, o sea, es administrador de la base de datos de una de las empresas distritales y ellos tenían un problema con la información, o sea, los hackearon y estaban buscando robar la información, toda la información a nivel distrital y gracias a Dios, pues por la experiencia de las personas que trabajan en el área, se dieron cuenta que habían como unos movimientos raros en unos archivos y empezaron a verificar. Entonces él me contaba que lo que se usa ahora es que secuestran la información de las entidades, o sea, sacan toda la información que hay en las bases de datos y las borran y después cobran rescate. O sea, es un secuestro de información. Y yo decía, terrible, o sea, incluso con los contactos del celular. Si, por ejemplo, a mí se me metieran al correo o se me metieran al celular y me robaran los contactos, pues de pronto uno piensa en pagar para que se los devuelvan, porque ahí está todo el historial social y laboral, están todos los contactos. Entonces, cada día se encuentran más oportunidades para que se generen delitos informáticos, para que se vulneren las debilidades de las personas en cuanto al manejo de su información y se saque provecho de eso. Como nosotros estamos al otro lado, porque pues ninguno de nosotros es hacker, ninguno de nosotros secuestra información, ninguno de nosotros hace extorsión por fotos y cosas de esas. Entonces somos usuarios, nosotros somos usuarios y somos quienes deben blindarse y quienes deben defenderse ante esa posibilidad de que lo afecten por medio de la información y por medio del acceso a los sistemas. Entonces, tenemos que aprender de seguridad informática. Ya es una obligación. Hace unos años, quienes sabían de seguridad informática eran las personas que estaban directamente relacionadas con los sistemas. Los ingenieros de sistemas, los técnicos, bueno, en este momento todo el mundo debe saber de seguridad de la información. Los niños, los papás, los pensionados, todos. Entonces, esta imagen es como para que hagamos un paralelo y podamos identificar el impacto que se tiene actualmente con el tema del manejo de la información. Es un tema muy sensible. Entonces vamos a hablar de seguridad digital al usar las tecnologías de información y comunicación. Bueno, la definición, por definición, la seguridad en Internet es un conjunto de procedimientos, prácticas y tecnologías que están diseñadas para proteger los servidores, o sea, los equipos que están prestando servicios, los usuarios de Internet y las organizaciones. Son los protocolos, las metodologías, las prácticas y las tecnologías que buscan que la información no sea vulnerada, que no sea alterada, que no tenga acceso por personas que no deben tener la posibilidad de conocerla, que no sea manipulada. Entonces, esa es la seguridad de la información. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la diapositiva de seguridad en Internet? Caro, ¿qué diapositiva están viendo? La de seguridad en Internet. Listo. Si en algún momento
como que no concuerda lo que yo les estoy contando con la diapositiva, me cuentan, ¿vale? Porque a veces, últimamente, en estos días que todo el mundo está trabajando desde su casa, pues la red se ha quedado corta y a veces se presentan allí pues unos picos de tráfico que hacen que todo el internet colapse y que se ponga muy lento. Entonces, si en algún momento les parece que de pronto yo voy como en un tema que no es el que están viendo, me cuentan y revisamos cómo ajustarnos. Bueno, entonces se ha generado un concepto, un nuevo concepto, que es el concepto del ciberbotiquín. Nuestro botiquín normalmente, ¿qué es? Es un lugar, una cajita, una bolsita, un estante, en donde guardamos elementos que vamos a necesitar en caso de que se presente alguna emergencia y se tengan que aplicar primeros auxilios. O sea, en el botiquín no tenemos ampicilina, por ejemplo, pero sí tenemos gasas, tenemos agua oxigenada, tenemos curitas. O sea, como para afrontar la eventualidad mientras nos desplazamos a un centro especializado. Cuando se acuña pues el término del ciberbotiquín, se está haciendo referencia a los primeros auxilios informáticos para evitar que tengamos problemas en cuanto a seguridad. ¿Cuáles son los elementos de ese ciberbotiquín? Alta dosis de sentido común al navegar. Decía uno de mis profesores, el sentido común es el menos común de los sentidos, porque lo que para mí puede ser sospechoso, para otra persona puede ser natural. Ahora, en el ámbito de los sistemas, hay cosas que son sospechosas para todo el mundo. Entonces, a mí me llega un correo. El jeque árabe está en sus últimos días y decidió que va a donar su fortuna. Y entonces necesita que usted le envíe su número de cuenta para hacerle una transferencia. A ver, por sentido común ahí hay algo raro. Entonces, yo no doy mi número de cuenta, yo no entro a ningún tipo de link que llegue con esa información, no me comunico a ningún teléfono, me llega el celular, usted se ha ganado un viaje a San Andrés todo incluido y lo único que tiene que pagar es el seguro hotelero. Consigne 100,000 pesos a este número de cuenta. Hay gente que dice, wow, me va a salir el viaje a San Andrés todo incluido por 100,000 pesos y va y lo consigna. No, señores, eso no funciona así. Entonces, sentido común. Todo lo que se vea sospechoso en Internet debe ser corroborado para estar seguros de que no estamos cayendo en alguna trampa. El tema de las conexiones, hace un tiempo, antes de que las conexiones inalámbricas tuvieran pues como tanto auge, se manejaba la conexión por cable. La conexión por cable era en alguna medida más segura porque pues chuzar el cable, pues alterar la información es más complicado. Pero actualmente por comodidad y por cobertura, lo que está de moda pues es el ingreso por Wi-Fi. Si yo estoy en mi casa, por supuesto con el portátil me queda mejor conectarme por Wi-Fi que me puedo mover que conectarme a un cable. Lo mismo pasa en la oficina, lo mismo pasa en el trabajo, en la biblioteca, en las estaciones de Transmilenio ahora también hay Wi-Fi. Resulta que esas conexiones Wi-Fi, sobre todo las que son gratuitas, pues quedan expuestas. Son mucho más fáciles de espiar y de alterar. Entonces, no deberíamos conectarnos desde cualquier lugar. Deberíamos conectarnos únicamente donde se tengan conexiones Wi-Fi de confianza. Ingresar a sitios web de confianza, no a cualquier página, y tener las aplicaciones y los programas, sobre todo el software de antivirus actualizado. Si yo tengo un software antivirus y no lo actualizo, me da lo mismo que si no lo tengo, porque todos los días salen nuevos virus, entonces todos los días se necesita tener las nuevas definiciones. Entonces, si tiene software antivirus, actualícelo constantemente. Dentro de la configuración viene una opción en donde uno le dice cuánto quiere que se conecte a Internet y descargue las nuevas bases de virus actualizadas. Entonces, eso es importante hacerlo. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto al ciberbotiquín para los primeros auxilios de seguridad informática. Ahora, algunas personas plantean pues que ante todos los riesgos que se presentan actualmente con Internet, lo mejor sería no usarlo. Eso era antes de la pandemia.
no esperábamos que se presentara esta situación. Nadie se imaginó que íbamos a pasar en este momento, ya van casi 8 meses encerrados, trabajando desde la casa y generando unas dinámicas de aislamiento. Eso nadie lo había pensado. Entonces había gente que decía, no, eso mejor no tengamos internet porque pues para que los chicos entren a ver lo que no deben, para que nos roben los datos, para que otros se conecten al internet y gasten lo que estamos pagando. Entonces era como la alternativa en algunos lugares. Cuando empieza la pandemia, esa ya no es una alternativa, porque realmente si no estamos conectados, si no tenemos la manera de comunicarnos, ahí sí estamos aislados del todo. Entonces, en este momento se trabaja por internet, se pagan los servicios, se hacen las investigaciones, los chicos están tomando clase, se necesita. O sea, es la manera de comunicarse y es la manera de sobrevivir en este momento. Por lo tanto, pues no es una opción decir yo voy a quitar el internet para evitar que me roben o para evitar que mis hijos entren a ver lo que no deben. Lo que se debe hacer es establecer unas normas y respetarlas. Entonces, hay 12 normas básicas que se deben tener en cuenta para hacer un buen uso del internet. La primera es que no se debe dar información personal a personas que no sean cercanas. Y aún así, hay que estar muy pendientes de la manera como se comunican. Si de pronto a mí me escribe mi mamá y me dice, Sandra, el número de cuenta, pues lo primero que a mí me llama la atención y me levanta sospechas es que mi mamá no me dice Sandra. Entonces, antes de darle el número de cuenta, yo la llamo. Le digo, mami, ¿y para qué necesitas mi número de cuenta? Pues porque de esa manera puedo verificar que efectivamente a quien le voy a dar la información personal, si es la persona que dice ser y no hay una suplantación. No se deben incluir datos personales en la dirección de email. Hay personas que colocan la firma automática y en la firma automática colocan el teléfono, la dirección. Esos son datos personales que no se deben incluir porque dan pie a que muchas personas tengan acceso a información que yo no estoy brindando de forma voluntaria. Entonces, yo mando un correo y esa persona lo reenvía a otras 3 y esas 3 lo reenvían y todo el mundo tiene mi teléfono y mi dirección. Entonces, en las direcciones de email se deben incluir los datos corporativos, los datos que se estén utilizando en la vida profesional, pero no se deben incluir datos familiares ni personales. Se deben usar contraseñas seguras, complicadas y secretas. En un ratico vamos a ampliar un poquito más el tema de los niveles de seguridad de las contraseñas y cómo generar contraseñas seguras. Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza como contraseña el número de la cédula. Eso es absolutamente predecible o la fecha del cumpleaños. De manera que alguien que medio lo conozca, que trabaje con usted, que tenga acceso de pronto a alguna planilla de EPS, algún documento que se le quedó en una fotocopia. A veces uno saca 2 fotocopias y se lleva una sola y la otra queda en la papelería. Si la contraseña es el número de la cédula, cualquiera puede entrar. Entonces hay que utilizar contraseñas seguras. Perdón. No se deben subir fotografías o videos de otros sin su consentimiento. Esto es importante a raíz de todo el tema de bullying y de acoso que se potencializa con el uso de Internet. A veces a mí me envían una foto de una compañera que normalmente no toma y ese día se emborrachó y estaba bailando encima de una mesa. Entonces a mí me parece muy divertido y se la envío a mis profesores y mis profesores se la envían a sus estudiantes. Y resulta que esa persona ve afectada su imagen pública y ve afectada su vida personal. Entonces, antes de subir o compartir fotos o videos de otras personas, yo debería pues preguntarles si están cómodas con ese tema o no. No se deben abrir correos ni archivos adjuntos desconocidos. A mí me ha pasado, yo creo que unas 10 veces ya, que me llegan correos supuestamente del banco con una dirección muy parecida a la dirección del banco, en donde dice, por ejemplo, sus productos han sido bloqueados.
dé clic aquí para desbloquearlos. Entonces uno de afán dice, oh, por Dios, me quedé sin la plática. Entonces voy a dar clic y empiezan a preguntarle datos. Normalmente los bancos no manejan la actualización de información de esa manera y siempre hay que ir al sitio del banco. Entonces uno digita la dirección del lugar al cual quiere ingresar y verifica. O llama y pregunta, me está llegando un correo en el que me solicitan unos datos. Y mira la dirección de donde se lo están enviando. Entonces, por ejemplo, si el banco fuera de vivienda, el correo del que lo envían es de vivienda, pero con B larga. O sea, son errores pequeñitos que por el afán en el que vivimos pasan desapercibidos. Entonces, no se deben abrir correos ni archivos adjuntos de sitios desconocidos o de sitios que aparentemente son conocidos. En el tema de la consulta de información, resulta que en este momento todos somos prosumidores. Ese término de prosumidor se trabajaba como en algún lugar de los módulos que hemos desarrollado con ICL y hace relación a que una persona puede producir contenido y puede consumirlo. O sea, yo puedo tener un blog y en el blog puedo subir información y también puedo entrar a blogs de otras personas a consumir información. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera puede publicar. Hay personas que publican porque tienen la formación y porque tienen conocimiento en el área, pero hay otras personas que publican pues porque sí, o por confundir, o por generar polémica. Entonces no se puede creer todo lo que se ve en Internet, hay que verificar. Ahora con el tema del coronavirus, entonces salieron cualquier cantidad de noticias de que úntese Clorox, tome de col y cosas parecidas. Entonces no se puede, hay que verificar las noticias, hay que verificar la información, porque cualquiera puede escribir. Utiliza la webcam solo con personas que conozcas cara a cara. O sea, no se deben establecer, sobre todo para los jóvenes, no se deben establecer comunicaciones que permitan que desconocidos tengan acceso a nuestra vida personal. Entonces, muchas veces, pues simplemente yo estoy sentada frente a la cámara y la abro para hablar con un desconocido. Lo estoy conociendo y entonces para que nos veamos cara a cara. Pero la otra persona no me está mirando solo a mí, está mirando el entorno. Entonces, muestra a ver qué tiene, muestra a ver dónde puede estar ubicado. Allá se ve una ventana y al fondo de la ventana se ve la Torre Colpatria, o sea que vive cerca de la calle 26. Entonces, no se debe generar ese espacio para permitir que otros, a quienes no hemos invitado, tengan acceso a nuestra vida personal. No se debe tener citas a ciegas con desconocidos. Entonces, ahí viene el tema del sentido común. Lamentablemente, dentro de los muchos usos que se está dando a las redes sociales, cada vez hay más personas que buscan encontrar pareja o conocer gente o hacer amigos por medio de aplicaciones de citas. Y esas aplicaciones de citas pues no cumplen con parámetros de seguridad y realmente pues no sabe uno qué se va a encontrar al otro lado. Entonces es mejor evitarlo. Se debe tener presente que Internet no es anónimo. Es posible rastrear las IP, o sea, las direcciones de los equipos. Es posible saber quién publica, quién comenta, quién amenaza, por ejemplo, quién extorsiona. Entonces, muchas veces se cree que yo puedo publicar y nadie va a saber que fui yo quien lo hizo. Pero eventualmente, dependiendo del impacto de la publicación, pueden llegar a rastrearme y a identificarme. Acepta como amigos aquellos que conoces únicamente en persona. Ese es otro tema. Entonces resulta que la gente en redes sociales piensa que entre más amigos tiene es porque lo quieren más y acepta a cualquiera. Entonces, es peligroso. Termina teniendo uno gente ahí que realmente no conoce. Están muy de moda los perfiles falsos. Entonces son perfiles que están creados hace un día o un mes y pues que buscan sacar información. Entonces únicamente se deben aceptar las personas que uno conoce. Que me llegó un correo de fulanita que dice que estudiamos juntas hace 20 años, pero no tiene foto y el nombre no me suena.
Yo prefiero no aceptarlo porque no estoy segura de que sea quien dice ser. Insultar, amenazar, robar contraseñas y hacerse pasar por otra persona son delitos. El tema de los delitos informáticos se ha fortalecido mucho. El tema de las sanciones también se ha fortalecido mucho. Entonces, pues es mejor no buscarse problemas. Cuidado con la información que subes, ya que puede ser vista por cualquiera y permanecerá en la red toda la vida. Esa es otra cosa que no tenemos clara. Entonces, a veces la niña de la que estábamos hablando que se emborrachó y terminó bailando en una mesa, se tomó la foto y le pareció divertidísimo. A los 3 días dijo, uy, no, pero realmente yo no soy así. Me da hasta pena. Qué vergüenza que me vean encima de esa mesa. Voy a borrar la foto. La foto se borra de su perfil, pero se mantiene en los servidores en Internet. Lo que se sube a la nube realmente no se elimina. Hay personas que borran sus perfiles de Facebook, pero en las fotos que subieron otros siguen estando. En los comentarios que hicieron otros, en las etiquetas que pusieron otros, ahí siguen estando. Entonces, si hay algo que yo no quiero que se sepa, pues no lo subo, porque si lo subo, después así lo borre, igual ya se ha difundido. Bueno, eh, hay unos aspectos que se deben tener en cuenta para prevenir esos peligros de las tecnologías de información. Lo primero es la educación. Yo personalmente pienso que la educación sirve para todo. Entonces, que hay pobreza, educación, que hay guerra, educación, que hay violencia, educación. O sea, la educación es lo que permite que las personas generen impacto sobre su vida y sobre su contexto. En la medida en que las personas tienen educación, pueden decidir, pueden tomar decisiones informadas. Entonces, lo primero que hay que hacer es educarse, decirle a los niños, mira, cuidado, yo tengo un hijo de 5 años y yo le digo, tú no puedes entrar a Internet nunca jamás si no hay un adulto al pie tuyo, porque ellos lo hacen inocentemente, pero los que están adentro no son inocentes y se entera uno de cualquier cantidad de cosas, casi que es una cacería, buscando niños que envíen fotos, que tengan citas, que envíen videos, que den información de sus casas. Entonces, es mejor hablarles abiertamente de los peligros que tiene el Internet y de cómo prevenirlos. Entonces, lo primero es la educación. Los computadores, sobre todo cuando se tienen hijos menores y adolescentes, siempre deben estar en zonas comunes de la casa, de manera que uno pueda verificar qué están haciendo. Entonces yo voy pasando a la cocina y le echo una mirada y pues es evitar que ellos accedan a información para la que todavía no están preparados. El control parental. Hay muchísimas herramientas de control parental que me permiten establecer a qué página se puede ingresar, qué contenido se puede descargar y esa pues es una manera de controlar y de evitar que se presenten allí situaciones. Las redes sociales nunca se deben, o sea, no se deben generar cuentas antes de la edad permitida y se debe configurar privacidad. Con los niños es muy peligroso esto porque como es moda, entonces todos quieren tener Facebook, todos quieren tener TikTok, todos quieren y no miden la proporción de exponerse públicamente, los peligros que eso implica. Los videojuegos, hay que tener mucho cuidado también con el tema de los contenidos. Entonces, los videojuegos pues son contenidos digitales, se debe identificar para qué edad hacia qué edad están orientados y qué tipo de contenido tienen. Entonces, si yo tengo un niño pequeño y lo pongo a jugar, no sé, hay uno de un carro que atropella zombies, pues no es de extrañarse que el niño después se ponga violento y use un lenguaje agresivo. Yo lo puse a jugar eso. Entonces, ese juego es para chicos de 15 años que ya lo asimilan y lo manejan de otra manera. Entonces, hay que tener cuidado con los contenidos y que sean acorde pues a la edad. Cuando no se esté utilizando la webcam, se debe tener tapada, no solo apagada. Hay
programas que permiten el acceso remoto a los computadores y entonces alguien podría encender mi cámara de mi equipo que no sea yo. Entonces, de pronto resulta que tienen la cámara prendida y están viendo qué pasa en mi casa durante todo el día, yo no me he dado cuenta. Para eso venden como unos stickers, unas ventanitas que son autoadhesivas y que se pueden poner encima de la cámara y uno la cierra y no tiene peligro de que de pronto la cámara se active. 50.000 noticias de eso han salido ahora con lo de las clases virtuales, que a la gente se le olvida y deja la cámara prendida y entonces cualquier cantidad de barbaridades. Es mejor estar seguros. Y si no, pues un pedacito de cinta pegante. Cuando yo quiera usar la cámara, quito la cinta. Cuando no quiera usar la cámara, la pongo y evito que de pronto la cámara quede activa sin que yo me dé cuenta. Y la privacidad, no dar datos personales o dar los menos posibles, lo estrictamente necesario y en lugares seguros. Bueno, como les comentaba, para el tema de control parental, para el tema de todo el tema de seguridad informática en este momento tiene muchísimas herramientas. Como en todo, hay herramientas gratuitas y hay herramientas pagas. Un sitio muy interesante para que ustedes entren y revisen, profundicen más en este tema, es el de Internet Segura para Niños. La dirección es la que aparece aquí en la parte de abajo, www.is4k.es. Entonces vamos a darle una miradita para que ustedes vean qué pueden encontrar. Entonces, este sitio es un sitio español, es de España. Hay algunas cosas, como las cosas de legislación, pues que no nos aplica porque es de España. Pero hay otros aspectos que realmente sí nos sirven, sobre todo en el tema de la educación, para enterarnos de cómo se está manejando, para enterarnos de cómo se define. Y me gusta mucho porque tiene en esta pestaña que dice de utilidad, encontramos, entre otras cosas, juegos. Y estos juegos son súper geniales porque tienen un componente para niños y un componente para adultos. Hay juegos para aprender a cómo operan los hackers, cómo se hace el hackeo de las cuentas. Hay kits para profesores para que puedan generar procesos de capacitación en seguridad informática. Hay programas de control parental para los que tenemos hijos, entonces de pronto a veces uno no sabe cuál es el mejor, si hay que pagar, si se puede actualizar. Entonces hay mucha información, materiales didácticos, exámenes sobre seguridad informática. Entonces es un sitio muy interesante para que ustedes le saquen un tiempito y lo visiten. El tema de los juegos es súper chévere. Cuando uno quiere llegar a los estudiantes por medio de la gamificación, pues es muchísimo más fácil, hasta con sus hijos, con sus sobrinos, con sus papás, porque ahora los abuelitos también se conectan a Internet. Entonces, a ellos también hay que cuidarlos. Hay muchos recursos que nos sirven pues para hacer un manejo seguro de Internet. Entonces, en las diapositivas queda la dirección. Si de pronto quieren anotarla también, es www.is4k.es. Yo los invito a que revisen los juegos, sobre todo a que revisen esa pestaña que se llama de utilidad. Bueno, además de la educación, pues hay que establecer algunos mecanismos de defensa, algunas barreras que impidan que otros tengan acceso a mi información. Esas barreras son las contraseñas. Entonces, nuestras cuentas de banco, nuestras cuentas de email, nuestros celulares, todos tienen contraseña. Ahora, si es una contraseña que cualquiera puede adivinar, pues me da lo mismo no tenerla. Si es una contraseña que tengo escrita en un papelito y la dejo pegada a la pantalla del computador, o la cargo entre el teléfono celular, ahí un papelito dentro de la fundita del teléfono porque se me olvida entrar la contraseña, me da lo mismo que no tenerla, ¿sí? Entonces, es muy importante que se manejen contraseñas seguras. ¿Cuáles son las características de una contraseña segura?
deben contar con más de 8 dígitos. No deben estar compuestas por solo números, ni solo letras, ni solo palabras, o sea, hay que combinar. Se deben generar combinaciones alfanuméricas, entonces, hay donde utilice números, letras y símbolos. Es importante utilizar símbolos del teclado. Hay algunos programas que se llaman programas generadores de claves que permiten crear claves aleatorias con unos niveles de dificultad y con unas composiciones que hacen que sean difíciles de adivinar y no dejar las sesiones abiertas. Entonces, a veces llega uno, yo trabajo con la Universidad Distrital aquí en Bogotá, y entonces llega uno a las salas y se sienta con un curso que va a empezar en cualquier computador. Y cuando empieza a trabajar se da cuenta que el usuario anterior dejó el correo abierto. Cuando, digamos que, gracias a Dios, pues los estudiantes suelen ser buenas personas, entonces lo que hacen es cerrarlo. Entonces, profe, aquí hay un correo abierto. Listo, hay que cerrarlo. Pero no falta el que de pronto busca hacer algún tipo de broma y envía correos desde ese usuario. Entonces, es peligroso. O que entra a revisar correos de ese usuario. Hay mucha gente que tiene la costumbre de enviarse correos con las contraseñas. Entonces, hágame el favor. Se manda el correo con la contraseña y deja abierta la sesión. Eso es decir a grito entero cuáles son las contraseñas de mis productos. ¿Cuáles son otras características de contraseñas seguras? La robustez. Las contraseñas son robustas cuando están diseñadas para que sean difíciles de descubrir. O sea, son largas y tienen mezcla de caracteres. La complejidad, que se trabaje con caracteres alfanuméricos. La singularidad, que sean diferentes. Entonces, si yo voy a utilizar como contraseña el nombre de mi mascota, seguramente mis 3 hermanos también van a utilizar el nombre de la misma mascota, porque solo tenemos esa. Entonces, que sean diferentes, que sean originales. La caducidad, que se cambien frecuentemente. Algunos portales bancarios tienen como regla que la contraseña se debe cambiar, por ejemplo, cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses me llega un mensaje que dice su contraseña ha caducado, debe cambiarla. Si no se tienen esas alertas, pues uno debe ser consciente y cambiar la contraseña por lo menos cada 6 meses para evitar que de pronto otras personas hayan tenido acceso y puedan entrar a modificar la información. Se sugiere que las contraseñas estén compuestas por frases. Entonces, por ejemplo, tengo 2 perros labradores, Fido y Spot. ¿A quién se le va a ocurrir esa contraseña? Y otro ejemplo de contraseña compleja es el que tenemos en la parte inferior, que utiliza caracteres alfanuméricos y que utiliza intercaladas mayúsculas y minúsculas. Si ustedes se fijan, esa contraseña que está abajo son las iniciales de la frase. Entonces, tengo 2 perros labradores, signo de admiración cerrado, Fido más Spot, pues porque para que no se me olvide. Entonces, la contraseña es signo de admiración T2PL, signo de admiración F más S. Pero para recordarla, tengo la frase. Entonces, esas son contraseñas seguras. Para verificar los niveles de seguridad de las contraseñas, existen una cantidad de aplicaciones en Internet. Ustedes entran a Google y le escriben verificación de contraseña y él les saca allí una cantidad de aplicaciones. Vamos a mirar el funcionamiento genérico. Vamos a revisar una que es de Internautas. En Internautas, la dirección que tenemos allí en la parte superior, uno ingresa, escribe la contraseña y la página la analiza y le dice en qué aspectos tiene un cumplimiento excepcional, o sea, que realmente está bien, en qué aspectos es suficiente, o sea, cumple los estándares mínimos, en qué aspectos es peligrosa y en qué aspectos no se cumple con los estándares. De esa manera, si yo estoy utilizando, por ejemplo, mi contraseña es Milena 1,
Entonces, cuando la ingrese allí y la verifique, vamos a ver qué nos sale. Ingresémosla y miramos a ver qué nos sale. Entonces, la dirección es esta, internautas.org, que es la dirección que tienen en la parte superior de la diapositiva. Como les digo, hay muchísimos y todos funcionan de la misma manera. Entonces, en este caso, lo primero que me aparece es el cuadro de diálogo que me dice prueba tu contraseña. Entonces, mi contraseña es Milena 1. ¿Listo? Este cuadrito es para que se vea o no se vea. Entonces, ¿qué pasa con la contraseña Milena 1? Número de caracteres. Entonces, X. O sea, no cumple. No cumple con el número de caracteres. ¿Tiene letras mayúsculas? Sí cumple. Tiene bastantes letras minúsculas. Tiene números. No tiene símbolos. La mitad o más de la contraseña son números o símbolos. Y no cumple con los requerimientos. Entonces, esa contraseña tiene un nivel de seguridad del 40%. Si yo quisiera mejorarla, podría una manera de encriptar, la más sencilla, es cambiar las vocales por números. Entonces, la A corresponde al 1, la E corresponde al 2, la I al 3, la O al 4 y la U al 5. Entonces, esa es una forma de encriptar muy sencilla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sería M, la I la reemplazo por un 3, L, la E la reemplazo por un 2, N, 1 y 1, Milena 1. Esa ya subió un poquito, ya subió al 66%, pero todavía le faltan cosas, todavía tiene muy poquitos caracteres y todavía le faltan símbolos. Entonces podría ser, por ejemplo, Milena, reemplazando los números, por 1. Ahí ya sube al 94%. Entonces, caracteres alfanuméricos, un tamaño mínimo de 8 caracteres, evitar que todo sean mayúsculas o minúsculas, hacer buenas combinaciones y cambiarlas frecuentemente. ¿Listo? Y entrar y probarlas. Entonces, yo los invito a que más tarde, cuando tengan un ratico, ingresen y prueben sus contraseñas, a ver cómo están de niveles de seguridad y si de pronto es pertinente que hagan algún ajuste. Me excusan que está pasando un helicóptero. Últimamente han pasado helicópteros como seguido y pasan muy bajito. Bueno, entonces resulta que me acabo de dar cuenta que mi contraseña Milena 1 tiene un nivel de seguridad del 40%. Entonces, pues me he preocupado. Necesito generar una nueva contraseña. Pero no tengo muchas ideas. Todo lo que se me ocurre es el número de la cédula, el nombre del perro, el nombre de mi mamá. Pues para generar las contraseñas también hay software especializados. Y también se consigue muy sencillo, entra uno a Google y escribe software para contraseñas y él le genera pues todas las aplicaciones que están disponibles. Vamos a ver esta que se llama Password Generator. En la parte superior está el link en donde lo encuentran y con esta aplicación yo puedo definir cuáles son los aspectos de seguridad que quiero que tenga mi contraseña. Entonces, ¿cuál es la longitud? ¿Qué longitud de contraseña quiero? Ya sabemos que mínimo son 8 caracteres. Ahora, la aplicación me dice, si usted quiere 8 caracteres, está en un rango de seguridad débil. Le aconsejamos que utilice 16 caracteres o más para que la contraseña se considere fuerte. Ahí toca mirar, ¿no? Personalmente, pues para mí sería difícil acordarme de una contraseña de 16 caracteres a menos de que fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 16. Entonces, pues uno lo define. Digamos que yo quiero una contraseña de 10 caracteres. Y aquí defino qué quiero que incluya. Entonces, quiero que tenga símbolos, que tenga números, que tenga letras minúsculas, letras mayúsculas, que no tenga caracteres similares, que no tenga caracteres ambiguos que se puedan confundir, como paréntesis abierto, paréntesis cerrado, coma, punto y coma, que se genere en mi máquina. Eso es importante.
Que se genere en mi máquina quiere decir que no me van a enviar la contraseña por internet, sino que la voy a ver de una vez. Si yo le digo que me la envíen por internet, pues ahí ya tengo como riesgos, ¿no? Porque ya un tercero la tiene. Entonces, aquí escojo las opciones que quiero de la generación de la contraseña y le digo generar contraseña. Y en la parte inferior me dice cuál sería la contraseña que me sugiere y cómo puedo recordarla. Entonces, pues, como el tema de las frases que teníamos de los perros. Entonces, este es un programa generador de contraseñas. Por si de pronto a mí no se me ocurre, en las empresas, en esta empresa donde les cuento que trabaja mi esposo, cuando crean cuentas de usuario o cuando a un usuario se le olvida su contraseña, la generación de la nueva contraseña se hace de esta manera. Hay muchos lugares en internet que lo manejan igual. Entonces, por ejemplo, yo estoy inscrita a una revista y se me olvidó la contraseña. Entonces le doy clic en recordar contraseña, me envían una contraseña de este tipo con muchas letras y muchos símbolos y cuando yo ingreso la primera vez me pide que la cambie. De manera que la contraseña que queda finalmente solo la conozco yo y la contraseña que me enviaron de recuperación fue creada por un software generador de contraseñas. Bueno, ¿cuáles son los principales riesgos en línea? O sea, ¿cuáles son las cosas de las que más nos tenemos que cuidar? El grooming, que es la falsa identidad, normalmente pues está orientado más a los niños y adolescentes, aunque también hay mucho adulto incauto que cae y consiste en que una persona se hace pasar por alguien que no es. Entonces yo soy soltera, mido 1,90, peso 35 kilos y pues lo que se busca es despertar el interés y acercarse. Entonces ese es uno de los riesgos en línea. El phishing, que es la suplantación de identidad, que es lograr que me den los datos confidenciales, la información de contraseñas o información bancaria o información confidencial, puede ser laboral, puede ser pues de muchos tipos, diciendo que soy otra persona. El sexting, que son mensajes con contenido sensible. Normalmente son mensajes que se envían, mensajes con contenido sexual, que se envían a través de teléfonos o de correos y que después son utilizados para algún tipo de extorsión. Entonces, por eso es mejor que lo que uno no quiere que otros vean, pues no se envíe. El ciberbullying, que es el ciberacoso, consiste en mensajes que intimidan, que afectan el estado emocional o psicológico de la otra persona, que lo hacen sentir mal, que minan su autoestima, que lo inducen de pronto a tomar algunas acciones en contra de su integridad personal. El hacker, que son personas que se dedican a descifrar las contraseñas y lo hacen por medio de software y por medio de hardware. Entonces entran y descifran las contraseñas y las modifican. La trata de imágenes personales, que es tomar imágenes de otras personas sin su consentimiento y se hace normalmente por medio de software que activa las cámaras web o por medio del uso de las cámaras de celular. Entonces, muchas veces, aparentemente las personas están escribiendo en su celular y realmente tienen la cámara activa y están tomando imágenes no autorizadas de otras personas. Y los crackers, que son delincuentes informáticos, que buscan violar los sistemas para cometer delitos. Bueno, consejos de ciberseguridad. Tener cuidado con la bandeja de entrada. Tener cuidado con los pagos en línea. Es importante que cuando se trabajen aspectos de pagos y aspectos de ingreso a los bancos se hagan desde los computadores personales. No es buena idea entrar al banco desde un café internet. Entonces, siempre es mejor hacerlo desde el computador de la casa y es importante que no se guarden las contraseñas. Muchas veces, por el afán
que vivimos de afán siempre. Entonces se guardan las contraseñas y resulta que por X o Y motivo mi hijo quería comprar alguna cosa y la contraseña estaba guardada. A mí me pasó una vez, gracias a Dios no tenía la contraseña guardada y si no habría terminado con un portátil de 5 millones de pesos. Entonces es mejor que las contraseñas no estén ahí, que no estén guardadas y que siempre se ingrese desde el computador de la casa. En el trabajo es importante establecer protocolos de seguridad y que realmente se cumplan. Entonces, que se cambien las contraseñas, que no se compartan las contraseñas, que cada quien maneje sus perfiles, que no se dejen las contraseñas pegadas a las pantallas de los computadores o en un papelito debajo del teclado. Que se utilicen contraseñas variadas y robustas, que se utilicen software para verificar los niveles de seguridad de las contraseñas y para generarlas. ¿Cómo podemos minimizar los riesgos? Controlando el tiempo que estamos conectados y que nuestros hijos están conectados. Entre más tiempo pasen conectados, pues se genera más dependencia porque el tema de la iluminación de la pantalla activa algunos neurotransmisores, el tema de los estímulos que se generan a partir del reconocimiento en redes sociales, a partir de los juegos y la manera como están implementados, generan también endorfinas, oxitocina, o sea, se siente uno rico. Entonces, resulta que inicialmente yo no entraba a Facebook casi nunca y después empecé a tener amigos y empecé a publicar y empezaron a darme likes y ahora no salgo del Facebook porque se genera dependencia. Entonces, es importante controlar el tiempo que se pasa conectado. Hay que tener cuidado cuando se elige el nombre en Internet porque se pueden sugerir cosas que realmente no son. Yo tenía un estudiante hace unos 3 años que la dirección de correo era la profe sexy. Yo decía, oh, por Dios. Pues difícil, ¿no? Que de pronto, pues con ese correo le van a escribir los papás, los estudiantes, el director. O sea, no está bien. Entonces hay que elegir bien el nombre en Internet. Claro, a nivel institucional el nombre lo asigna la empresa, pero a veces uno tiene que dar su correo personal. Yo me muero de la vergüenza diciendo que mi correo personal es la profe sexy. O sea, no se puede. Hay que respetar a los demás. No se deben revelar datos de otras personas, no se deben difundir fotos, no se deben etiquetar personas en las fotos sin su permiso. Resulta que yo estuve en un paseo o estuve en un bar y estaba con unos amigos y subo la foto y coloco el nombre de todos mis amigos y uno de ellos estaba escapado. No sabían que estaba en ese bar y pues estoy generándole un problema. Entonces, lo mínimo que tengo que hacer yo es preguntar, ¿y te puedo etiquetar? O poner solo mi nombre. Si ellos están interesados, pueden colocar ellos también su nombre. Entonces, esa es una forma de respeto. Contraseñas seguras, contraseñas protegidas que no estén publicadas. Tolerancia cero ante el acoso. Una manera de enfrentar ese tema del acoso y de hacer lo de tolerancia cero es no difundir. A veces no es directamente a mí a quien están afectando, pero cuando yo colaboro con que se difundan las imágenes o los mensajes o el contenido que llegó a mis manos, pues me estoy convirtiendo en cómplice. Entonces, puedo denunciar, puedo decirle a la persona que lo está enviando, mira, me parece que no es respetuoso. Puedo decirle a la persona de la que lo están enviando, mira, están enviando esto por redes y no compartirlo. O sea, que llegue hasta mí y de ahí no pase. Esa es una manera de apoyar el tema de tolerancia cero. Y los datos personales, pues son personales. Es muy importante, sobre todo con los niños. A veces uno toma la foto del niño saliendo del colegio. Entonces, es una foto inocente. Yo soy ingeniera de sistemas y tengo formación en docencia. Creo que eso ya les había contado cuando nos vimos la primera vez. Entonces, desde la ingeniería de sistemas a uno le enseñan a pensar siempre en encontrar los errores. Y se acostumbra a encontrar los errores no solo en el software, sino en las situaciones de la vida diaria. Entonces, ¿qué pasa
cuando se sube una foto del niño saliendo del colegio. La mamá lo único que quiere mostrar es su hijito tan bonito, cómo está de grande y cómo es de juicioso. ¿Qué ven las otras personas? El nombre del colegio, dónde está ubicado, porque a veces sale la dirección, más o menos a qué hora lo recogen, cuáles son los rasgos del niño, en qué carro lo suben, porque a veces sale la placa. Entonces estoy dando una cantidad de información que yo no pensaba dar. Yo lo único que quería era que vieran cómo estaba de bonito mi niño. Y les he dicho dónde encontrarlo, a qué hora lo recojo, cómo pueden llegar y decirle, mira, es que tu mamá me mandó a llevarte. Entonces estoy dando herramientas para que para generar huecos en mi seguridad. Entonces hay que tener cuidado. Imagen. Hablando de las redes sociales y de la vida personal y de tener cuidado con lo que se publica. Se convierte casi que en una novela las vidas de algunas personas. Han aparecido incluso nuevas profesiones de personas que se dedican a contar su vida, a contar el día a día, a contar qué desayunó, la foto del desayuno, la foto del gimnasio, se llaman influencers. Y muchas veces caemos en eso. Entonces, yo me voy de paseo y en lugar de disfrutar el paisaje, tomo 50.000 fotos y gasto una cantidad de tiempo etiquetando el árbol, la piedra, el río, y pierdo el tiempo, no lo estoy disfrutando. Publico mi vida privada segundo a segundo. Necesito que me cuenten si pasé en la universidad para publicar en Facebook para que todo el mundo sepa. O sea, es una necesidad de aceptación que hace que estemos dando información pues que no se debe dar por ese medio y que no es para todo el mundo. Entonces, hay que reflexionar un poquito respecto a qué se publica. Y esta, referente al tema de la suplantación y al tema del grooming. No sabemos qué hay al otro lado de la pantalla. Hay una cantidad de videos, pues por el tiempo que tenemos disponible hoy no era posible, digamos, abordarlo en la charla, pero se encuentran muy fácil en Internet. Entonces, hay dos especialmente que me llaman a mí mucho la atención. Y es un experimento que se hizo, un experimento social que hacen en Estados Unidos, en donde invitan a un papá. Entonces le dicen al papá, ¿usted confía en el criterio de su hija? Es una niña como de 13 años. Sí, claro, yo la he educado, yo le he dicho que tenga cuidado, que no hable con nadie, que listo. Entonces vamos a hacer un experimento. Con el papá acompañando todo el tiempo, la contactan por redes sociales, hablan con ella todos los días, más o menos una vez a la semana, quedan de conocerse, supuestamente es un chico de la misma edad y según las fotos está pues muy querido, y quedan de encontrarse en un parque. De manera que la niña va al parque y cuando se encuentra con el supuesto chico lo acompaña a una camioneta y se sube a la camioneta. Entonces, ¿qué demuestra el experimento? Que por más que se eduquen, pues ellos todavía confían y no dimensionan las situaciones. Entonces, sí, pues la chica cayó y si no hubiera sido un experimento, sino que hubiera sido real, habrían pasado muchas cosas. Entonces, y hay otro que es aparentemente son dos adolescentes que están hablando y se envían fotos y pues mantienen unas conversaciones muy interesantes y cualquier día deciden que se quieren conocer y se encuentran en un parque y cuando llegan al parque pues no son dos adolescentes, sino que son dos personas más o menos como las que tenemos en la imagen. Entonces, el mensaje es que hay tantas personas suplantándose para tener acceso a los niños que incluso se contactan entre ellos mismos. Entonces, realmente sí es una situación alarmante y hay que tener muchísimo cuidado. Nada de citas a ciegas, nada de que se hagan amigos por internet, nada que implique ponerse en situaciones de riesgo. No estamos para situaciones de riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y vamos a hacer un examen chiquito, rápido. Entonces, se supone que todos están haciendo cara, así como la cara del niño que está ahí arriba.
No es un examen como el que hemos hecho en otras ocasiones con Socratip o con las herramientas que hemos utilizado en línea. Es para que vean cómo funciona uno de los software que les contaba hace un rato, una de las páginas. Esta página se llama Cyber Scouts. Vamos a ingresar, yo voy a ingresar y les voy contando qué se puede hacer. Si ustedes tienen la posibilidad de ingresar de una vez, pues lo manejaríamos de esa manera. Y en las preguntitas que nos van saliendo, entonces yo les pido que por favor por el chat den sus respuestas. Entonces Mari me apoya porfa con lo que nos escriban por el chat para ir mirando si están correctas o no. ¿Listo? Claro que sí. Entonces, el link, ¿me ayudas a ponerlo en el chat porfa? Es cyberscouts.osi.es. Este es para que lo conozcan y después ustedes digan, oh, qué chévere, y entonces entren con sus estudiantes, con sus hijos, con sus primos, con todo el mundo. ¿Listo? Entonces, ingresamos. En ese link llegamos directamente a la sección de juegos. Antes, el paso anterior al lugar donde ya nos encontramos, permite identificar si el juego lo va a presentar un niño o lo va a presentar un adulto. Entonces, en este caso, ya entramos directamente a la sección de juego de adulto, pero pues desde cyberscout.osi.es ustedes pueden hacer el recorrido completo. Hay que determinar el nivel, entonces vamos a decir que Listo. y es un recorrido, entonces es muy chévere porque engancha muchísimo. Entonces es un recorrido en el que yo le digo en cada uno de los punticos y él me bota pues la pregunta. Entonces, primera pregunta. Bueno, dice, aprende a configurar la privacidad de tus redes sociales. Nos dice qué es lo que hay que hacer. Completa el puzzle y responde a las cuestiones que te planteamos. Junta las piezas y consigue la máxima puntuación. Entonces, la idea es que ustedes me van a ayudar por el chat. ¿Listo? Vamos a decir que yo no tengo ni idea y que ustedes han estado tan juiciosos que ya se saben todo lo que hablamos en la charla. Entonces, dice, la pequeña Carla el día de su cumple en la playa. Lo pasamos en grande. Espérenme porque. En este hay que colocar, en este no me pueden ayudar porque hay que colocar sobre el teléfono la manera como están distribuidos. Es un rompecabezas. Bueno, este no nos salió tan interactivo. Miremos otro porque ese no está tan interactivo. Ay, espérenme un segundo. Entonces, este es mini examen. Entonces, leer atentamente las preguntas y contestar. Este es más interactivo. Si tu hijo no usa internet, ¿crees que poseerá una identidad digital? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? ¿A, B o C? Alguien que nos ayude por el chat. Bueno, todavía no tenemos respuestas. ¿Qué dicen nuestros participantes? Vamos esperando sus respuestas. ¿Quién nos ayuda con la respuesta? La B dice Juliana Gómez. Listo, vamos a ponerlo. Es posible que un menor posea una identidad digital fruto de la información que los demás han compartido sobre él en la red. O sea, puede que él no haya entrado, pero otras personas sí han compartido información de él. Mariana Vera también nos dice la B. Bueno, pero es que fíjense que dentro de las opciones que nos da,
Hay ¿Tú varios estás tipos en de juegos. en cuál estás tú? ¿En el de adulto o...? Sí, sí, en adultos. Ah, ok. Entonces, dentro del tablero inicial tenemos varias opciones. Entonces, las que están en rojo son test. Las que están con el control de juego son puzzles, sopas de letras, ahorcados. Entonces vamos a escoger otro test porque pues los otros se nos complican un poquito por la dinámica. Entonces miremos este otro test, a ver qué nos dicen. Dice, ahí es el mismo. Miremos otro. Miremos este. ¿Piensas que la adicción a las nuevas tecnologías es similar a la adicción a las drogas? ¿Qué opinan, chicos, por el chat? Bueno, todavía esperando sus respuestas. ¿Qué nos dicen? ¿Qué piensan? Mariana Vera dice que es la opción C. Dice que son idénticos. Vamos a ver. Y Luisa González nos dice que la opción para ella es la B. Ajá, miren la respuesta. Aunque la adicción a las nuevas tecnologías no es equivalente al grave problema de las drogas, existen muchos puntos en común. Por ejemplo, genera dependencia y resta libertad al menor, limitando su campo de conciencia y sus intereses. O sea, era la B. No es exactamente igual, pero realmente se genera liberación de algunos químicos en el cerebro que favorecen que se convierta en adicción. También se aleja la persona cuando se vuelve dependiente de la tecnología, se aleja de los demás, entonces pues entre menos amigos tiene reales, más amigos tiene virtuales y más le gusta estar en las redes y se pierde el sentido de la realidad. Entonces sí son buenas, pero hay que tener cuidado, sin excesos. Les dejo ahí la página para que sigan jugando, es bien interesante, de los rompecabezas y todo lo que son juegos son muy chéveres. Sí, Juliana Gómez también nos había dicho que era la B. Ajá. Entonces, bueno, muy chévere para que practiquemos. A Luisa le gusta la actividad, Luisa González. Y para hacerla con los chicos, es que ellos no le creen a uno, sobre todo los de noveno, los de décimo, que no utilicen Tinder, que no hagan citas a ciegas. No, eso a ellos no les va a pasar nada nunca. Le pasa a los demás. Entonces es importante. Precisamente de eso habla esta diapositiva, de la concientización. Es muy importante tener presente que la seguridad informática compromete la seguridad real en las empresas, en la vida personal, en la vida laboral. Entonces, pues, en este caso es la seguridad de la empresa. Tenemos muy bueno, bueno, regular y malo y peor que malo. Muchas empresas están ahí. Muchas personas están ahí. Y es preocupante porque hace 10 años no era algo que implicara tanto, que comprometiera tanto la seguridad física. Actualmente sí. Actualmente, con que yo publique 3 viajes a la costa y un carro nuevo en 6 meses, ya soy secuestrable. Y uno no piensa en esas cosas. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, en cuanto a concientización, aquí hay otro link que es de Insight. Vamos a mirar. Este se llama Hacken, se acabó el juego. También es una página que a partir de gamificación ayuda a establecer parámetros para seguridad informática. Entonces, ¿en qué consiste? Es un directivo de una empresa que tiene que empezar a proteger su negocio porque ha tenido problemas de pérdida de datos, de fugas de información. Entonces, cada una de las personas que trabaja en la empresa tiene un rol y entre todos deben identificar cuáles son los potenciales riesgos y qué hacer. Es un juego gratuito que se puede descargar para teléfonos, que se puede jugar desde Facebook, que se puede descargar para diferentes plataformas. Entonces, este también les queda allí. Hoy se van con muchas tareas
para que jueguen un ratico también en este fin de semana que es puente. Entonces pueden echarse ahí un juego de seguridad informática. Entonces, este es Insight Protege tu Empresa, es Hackent. Si nos ayudas con el link para que nos quede en el chat, porfa, Mari. Claro que sí. De concientización. Bueno, a nivel nacional, la mayoría de los juegos, la mayoría de material didáctico que se encuentra en español, pues es de Europa, sobre todo de España. A nivel nacional también hay unos desarrollos interesantes, ya los vamos a ver, pero pues ellos tienen como más tipificado el tema de delito informático y tienen unas regulaciones que nos llevan un tiempo a nosotros, entonces digamos que está como más consolidada. En Colombia, ¿qué adelantos hemos tenido respecto al tema de seguridad informática? Ya existe una regulación que está generada a partir del documento COMPES 3701, en donde se habla de la institucionalidad, la educación en seguridad informática, cómo se fortalece la legislación en materia de ciberseguridad, y el COMPES 3854, en donde se habla de la responsabilidad y el riesgo en temas de manejo informático. Entonces, a partir de estos dos COMPES se puede encontrar pues como el marco legal del manejo de seguridad informática en Colombia. En cuanto a responsabilidad compartida, pues se establecen las responsabilidades del gobierno, del ciudadano y del sector privado. En cuanto a hacer buen uso del Internet, acatar las recomendaciones, tener acciones preventivas y correctivas y reportar incidentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como ciudadano tengo responsabilidad compartida, que si por ejemplo yo me doy cuenta que una página tiene fallo de seguridad, debo denunciarlo, ¿sí? Debo reportarlo, pues porque esa es parte de la responsabilidad compartida. Bueno, ¿a dónde podemos acudir? Entonces, en primera instancia, tenemos a la Policía. La Policía Nacional tiene un sitio en Internet que se llama CAI Virtual. También es muy interesante. Y es el Centro Cibernético de la Policía Nacional. Entonces, aquí tienen el link. Ese link nos lleva a esta página. En esta página vamos a encontrar información sobre el código de policía, cómo denunciar, cuáles son los aspectos relacionados con el cibercrimen, qué tipos de cibercrimen hay. Entonces, hay boletines, hay guías de seguridad, hay información. Me llamó mucho la atención uno dentro de información en las noticias, entonces una noticia de uso de software malicioso, en donde lograron capturar en Barranquilla a 8 personas que a partir de software instalado en diferentes equipos, lograron desocupar unas cuentas de nómina por 77.128 millones de pesos. Imagínense ustedes. Entonces, son muchas situaciones que se presentan en el país. Entonces, si queremos tener información referente a ciberseguridad directamente de Colombia, en esta página encuentran muchísimo material. Entonces, es la página de CAI Virtual de la Policía. Otro aspecto muy importante es que por aquí arriba está la aplicación para denunciar. Digamos que sabemos que por teléfono intentar estafar, que hay en las cárceles personas que digamos que casi que son call center y se dedican a hacer llamadas para estafar, que se roban la información, bueno, todo eso lo sabemos, pero muchas veces uno no lo cree porque no lo ha vivido de cerca. Les cuento que personalmente en los últimos 6 meses he conocido 3 intentos de estafa fuertes. Hace un tiempo llamaron a mi mamá diciéndole que era uno de mis primos que necesitaba una plata para asegurar un negocio, con todos los datos. Mire, es que estamos llamando de una empresa que su sobrino está en Bucaramanga, que necesita
que haga una consignación en este número de cuenta para comprar una póliza para que lo contratemos. Gracias a Dios no se tenía el dinero porque mi mamá iba a ir a consignarlo para que le dieran el trabajo a mi primo. Entonces, después llamaron como a los 2 meses, otra vez, normalmente llaman a las mamás, pues porque son personas mayores y se mueve el sentimiento. Entonces, en esa ocasión le llamaron diciendo que eran de la policía, que otro de mis primos había tenido un problema y que lo iban a judicializar, pero que el policía era tan buena gente que si ella le reconocía una plática, él lo soltaba. Entonces, imagínense. Y al fondo se escuchaba efectivamente, supuestamente a mi primo diciendo, tía, por favor, no me deje meter a la cárcel. Entonces es terrible porque en ese momento uno no reacciona, uno se asusta, ¿sí? Y lo que quiere pues es que su familiar esté bien. Y hace una semana eh, me llegó a mí un mensaje personal, o sea, de una compañera de trabajo, que decía, este es mi nuevo número telefónico. Me llegó al WhatsApp. Entonces yo le escribí, listo, ya lo guardo. Como a los 5 minutos me dice, ay, Milenita, es que tengo un problema, lo que pasa es que tengo que pagar unas deudas, ¿me puedes prestar 300.000 pesos mientras nos pagan? Y yo dije, la llamé. Cuando la llamé le dije, Dianita, ¿y para qué necesitas la plata? ¿Qué pasó? No, ¿cuál plata? Mira, es que tú me están escribiendo, me escribieron que te habías cambiado el número del teléfono y después me pidieron plata prestada. No, yo no he cambiado mi número de teléfono, yo no estoy pidiendo plata prestada. Entonces yo le mandé las capturas de pantalla y le dije, pues hay que poner la denuncia. Ese mismo día, en el transcurso de la mañana, a 6 personas, amigas de esta chica, les escribieron con el mismo mensaje. O sea, tenían sus contactos y estaban enviando a los contactos la solicitud del préstamo. Entonces, pues claro, entre todos nos hablamos, entre todos nos avisamos y una compañera dijo, sí, listo, yo te puedo prestar 1 millón, dame los datos de dónde te consigno y el número de la cédula. Logramos conseguir el número de la cuenta, el número de la cédula y con eso se puso una denuncia ante la fiscalía. Pero si de pronto uno está ocupado o si de pronto es una persona a la que suele hacerle préstamos, pues lo que hace es darle la plata. Claro, en esta página se puede hacer la denuncia. Aquí se hacen las denuncias de los préstamos que no son autorizados, de las estafas, pero pues digamos que para evitar entrar en esa tramitología y en que seguramente no se recupere el dinero, pues es mejor tener cuidado y desconfiar. Confirmar telefónicamente. Sí, Milena, precisamente Mariana Vera nos hacía la pregunta de que si por esta página se puede denunciar cuando aparece un préstamo sin que uno haya autorizado, que es lo que mencionabas ahorita. Si es por medios informáticos, sí. Sí, claro. O sea, si alguien, yo me había encontrado con Diana y le había dicho, ¿y su merced cuándo me va a pagar? Y ella, pues, ni idea. Incluso le escribieron al esposo y entonces el esposo lo que contestó fue, yo sé que no es usted porque pues yo estoy aquí con mi esposa en la casa y varias personas nos han dicho que les están escribiendo y lo que le contestaron fue que si daba plata dejaban de escribirle a los contactos. O sea, es una extorsión redonda. Entonces hay que tener mucho cuidado. En las redes se presenta algo que se llama el principio de anonimato y es que las personas se comportan de maneras que no lo harían en la vida real porque no las están viendo. Entonces, el hecho de no tener el contacto cara a cara permite que se hagan cosas pues que normalmente uno no haría. Entonces, hay que tener cuidado ante cualquier sospecha, entrar, poner la denuncia, informarse sobre los diferentes tipos de delitos informáticos. Yo no sabía lo del secuestro de la información, no se me habría ocurrido hacer algo así. Entonces, todos los días hay que actualizarse respecto a esos temas. Esta es una página que tiene herramientas gratuitas orientadas pues a mejorar la seguridad informática. Es una página que se llama Oficina de Seguridad del Internauta
y tiene diferentes tipos de herramientas gratuitas para generación de copias de seguridad, de antivirus, para tener acceso remoto a otros equipos, para revisar el tráfico de la red. Esa es otra. Entonces uno paga un servicio de internet que se supone que tiene 10 megas, entonces debería ser así súper rápido. Y se da cuenta que cuando está trabajando no funciona como debería. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que le hackearon la clave y otros vecinos se están conectando a su internet y por eso no le está funcionando a la velocidad que le gustaría. Puede pasar que le dijeron que le iban a poner 10 megas y le pusieron solo 5. Entonces, estas aplicaciones de análisis de tráfico de red permiten identificar eso. A qué velocidad me estoy conectando, cuántas personas están conectadas, todos esos datos de cómo se está manejando el tema de la red. El de control parental, pues que también permite establecer restricciones para proteger a los hijos. Entonces, hay varias herramientas gratuitas. ¿Listo? Esta es osi.es. Allí encuentre todas estas herramientas. Y para finalizar, vamos a hablar entonces de diferentes tipos de seguridad informática. No todo está orientado a Internet. Hay riesgos de seguridad física, lógica, activa y pasiva. La seguridad física es la que está orientada a proteger los equipos, el hardware, el cableado, las torres, todo lo que son los aparatos. Y esa seguridad física está en torno a evitar aspectos como desastres y robos. Entonces, para los portátiles, si yo estoy trabajando con un portátil en un sitio público, lo mínimo que hago es ponerle una guaya, de manera que no pasen y se me lo lleven. A veces rompen la guaya, pero bueno, eso ya es, digamos que se nos sale de las manos. Si en la oficina yo tengo portátil y no lo puedo dejar guardado, tengo que exigir que me den elementos de protección, que lo pueda dejar en un locker cerrado con candado o que me den una guaya, porque pues tengo que protegerlo físicamente. Si de pronto en esa época en Bogotá está lloviendo terrible por las tardes, lleva como 3 días que graniza y que está espantoso, y yo sé que en mi cuarto de estudio hay goteras, pues lo mínimo que hago es proteger el computador para que no le caiga agua. Entonces, esa es la seguridad física. Otro es el tema de los estabilizadores. Entonces, si yo tengo computador, debo tener estabilizador para evitar los picos de voltaje y para evitar pues que tenga allí problemas con los equipos electrónicos. La seguridad lógica, que está orientada a la protección del software y que está pues compuesta por los antivirus, las herramientas de seguridad de la información, las herramientas que evitan accesos no autorizados. La seguridad activa, que son todas las medidas que buscan prevenir los daños en los sistemas informáticos, y la seguridad pasiva, que busca minimizar los daños. O sea, la activa es preventiva. Instalar el antivirus, cambiar las claves, evitar que se presente el riesgo informático. Y la pasiva, pues es mirar qué hacemos si ya entró el virus, qué hacemos si ya se perdió la información, qué hacemos si ya me hackearon la clave. Entonces, es la reactiva. ¿Listo? Creo que con esto terminamos nuestra charla de hoy. Como siempre, pues gracias por acompañarnos.